Gracias, Judiel. Un gusto saludarles a todos. Y bueno, esperemos que esta sesión les ayude bastante a todos los empresarios. Voy a compartir mi pantalla, por favor. Díganme cuando puedan verla. Ya está perfecto, Javier. Gracias. Gracias, Judiel. Voy a platicarles primero de forma breve quiénes somos para los que no nos conocen. Ya como amablemente Judiel platicó, yo soy Javier Solano. Soy parte del equipo de Accentit. Somos un partner de Microsoft y nuestro negocio está enfocado completamente a la transformación digital. Es parte del portafolio de productos que tenemos. Y una pregunta recurrente es, porque se escucha mucho, ¿qué es la transformación digital? ¿En qué consiste? Y son cuatro cosas básicamente que ayudan a una organización y que garantizan que la organización continúe y sea rentable, ¿no? La primera es que ayudamos a transformar el proceso de operación y a optimizarlo. Y la segunda en la que me voy a detener y que está muy enfocada en esta sesión es que a los colaboradores se les empodere con herramientas que hagan que el trabajo sea mucho más fácil. Estos son quizás de los pilares más importantes y la consecuencia de ellos es que el negocio se optimiza y que, bueno, el servicio y la fidelidad con los clientes se garantiza. ¿A qué empresas ayudamos? ¿A qué sector estamos enfocados? Pues a empresas de industria y de manufactura, comercializadoras, empresas con cadena de suministro, agentes aduanales, empresas de servicios profesionales. Casi todo el espectro de empresas es lo que atiende Accentit. Y ahora voy a iniciar entrando en materia con un dato que puede ser abrumador. Y el contexto es el siguiente, todos lo saben. Venimos recuperándonos de una pandemia. Las cosas empiezan a funcionar mejor, la facturación empieza a subir en algunos negocios, el ritmo de negocio empieza otra vez a acelerar, empieza otra vez a tomar ritmo. Y a pesar de que en el 2021, 2020 y 2021, la pandemia a la mayoría de las organizaciones las obligó a hacer parcial o totalmente la transformación digital, las empresas, particularmente en México, todavía hasta el año pasado, un gran número de empresas, 75%, creen que los datos no son utilizados a plenitud. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen en sus bases de datos, donde sea que operen, en Excel, en Compaq, en un RP, en un CRM, en una mezcla de todo esto, la información ahí sigue, pero no se explota. Y la pregunta es, ¿por qué se complica tanto este escenario? Pues de sacar información en tiempo real. ¿Por qué es difícil de hacer? La realidad es que ya en el día a día, yéndonos a la operación, ustedes lo sabrán muy bien, ¿no? Está el director general enfocado en mantener el negocio a flote, en hacer el PR, las relaciones públicas. Está la dirección de finanzas enfocada en hacer que el negocio sea rentable. Está la dirección de operaciones enfocada en que el trabajo se realice y así cada una de las áreas. Y entonces, de repente hay poco tiempo para hacer que la información fluya. Y a esto súmenle que para el 2005 se estima que habrá 163 a nivel mundial la cantidad de datos que almacena una compañía sin procesar supera el terabyte por mucho en una organización mediana. Si ahora muchas organizaciones no controlan ni explotan la información para el 2005, la tendencia es a que aumente este porcentaje de información. Aparte de esto, los orígenes de datos crecen. Y esto va mucho de la forma en que la empresa opera, ¿no? Tradicionalmente, depende del modelo de negocio, la empresa vende o comercializa servicios y busca hacerlo de distintas formas. Entonces, en la medida en que el negocio crezca, los orígenes de datos crecen. Y una quizás de las más dolorosas es que, a pesar de que ya hay una conciencia de que se debe hacer o explotar mejor la información, no hay trabajadores especializados, o probablemente sí haya, pero son escasos. Y muchas empresas están en este journey de
capacitar a los usuarios. La realidad es que la capacitación no es tan fácil y tampoco es tan rápida. Entonces, la mezcla de estos factores hace que la información sea fácil de acumularse, pero difícil de interpretar. Quizás ahí radique el problema. La información es muy difícil de interpretar. Y hagamos aquí una pausa. ¿Cuántos de los que están aquí en la sala en algún momento han querido saber cuál es la rentabilidad que tuvo su empresa, su negocio, su modelo de operación en el 2022? Y a lo mejor se lo han pedido al área de finanzas, ¿no? Y el área de finanzas responde, sí, déjame, pues voy a la base de datos, la extraigo, la trabajo y te la entrego, ¿no? Y en ese proceso de trabajarla, lo que nos hemos dado cuenta es que cuando no hay una cultura de datos, pasan entre 1, y hemos identificado casos de empresas entre 1 y 95 días para procesar un solo informe. Y entonces, eso dificulta la toma de decisiones y sin duda pone en riesgo la operación de la empresa. Juan Francisco Aguilar, que es vicepresidente y director general de Dell, una de las marcas líderes de tecnología, de manufactura de laptops, dice que sabe que están conscientes los tomadores de decisiones en las empresas mexicanas necesitan más datos, sin duda. Necesitan informes para saber cuál es el EBITDA anual, es decir, cuál es la rentabilidad de la empresa, cuáles son los informes financieros, de dónde van a sacar las partidas para invertir más en los siguientes años, cuál es el costo de la operación, N cantidad. Un director general en promedio necesita alrededor de 20 informes mínimos indispensables para tomar decisiones estratégicas para garantizar la supervivencia a mediano y largo plazo de su organización. Entonces, la información es necesaria. El tema es que la extracción o estos procesos, seguramente han escuchado ahí en alguna conversación de tecnología, que de repente los de tecnología empiezan a usar términos raros, estos procesos ETL, que es un proceso de extracción de información, transformación y presentación en objetos visuales. Son difíciles de hacer. Entonces, en vez de que haya una ventaja competitiva, en algún momento de la operación de la empresa, los datos se vuelven un obstáculo. Llega un momento en que hay un cúmulo impresionante de información sin procesar y la respuesta de muchos de los paradigmas de las empresas están ahí. De repente, es probable que ustedes lo hayan vivido. Llegan a un escenario en el que necesitan tomar una decisión. Van con el equipo de UDL a estas sesiones de dirección. Todos los directores que han vivido ese proceso empiezan a opinar y probablemente alguno diga, oye, ¿y tus indicadores? Porque identifican ciertos momentos de la experiencia que ellos tienen, ¿no? Y probablemente es ahí donde el director se detiene y dice, oye, no los tengo, pero los voy a pedir en algún momento. Pero en ese momento de la sesión, cuando alguien de los directores dice, ¿cuáles son tus indicadores? ¿Cuáles son los indicadores del pasado? ¿Cuáles son tus indicadores financieros del presente? ¿Y cuál es la previsión para los siguientes 3 meses? Y entonces probablemente digan, pues, del pasado no sé, del presente tengo un poco de conciencia, del futuro no tengo idea. Y esto muestra lo difícil que es gestionar los datos y extraerlos y traer información relevante ya digerida. Entonces, la falta de habilidad para transformar datos, los silos de datos. ¿Qué son los hilos de datos? También es otro tecnicismo que utilizan mucho en tecnología. Es este cúmulo de información que vienen de las distintas áreas de operación. Después de un año de ventas, hay mucha información sobre el proceso comercial. ¿Quién nos compró? ¿Qué nos compró? ¿A qué precio? ¿Cuántas veces? ¿Con qué porcentaje de descuento? Y toda esa información está ahí en una base de datos. Después está la operación de costos. ¿A quién le compramos? ¿A qué precio? ¿Con cuántos días o con qué porcentaje de descuento? ¿Con cuántos días de crédito?
de dónde estamos sacando el dinero de una partida OPEX o CAPEX, y esa información está ahí. Después la administrativa, después la de marketing. Por cada área hay un silo o un cúmulo importantísimo de información, pues que sigue ahí sin procesar. Después, en algunas organizaciones, y yo me atrevería a decir que en un porcentaje alto, algunos procesos todavía son manuales. El proceso natural de operación en la facturación, por ejemplo, es muy manual y lleva 5 o 6 pasos, ¿no? Entonces, el día a día consume mucho tiempo en el proceso manual. Y otra vez, hay poco tiempo para gestionar la información. Después, como si no fuera suficiente, otro reto que es importantísimo es la información probablemente no esté segura. Ya tenemos todo el cúmulo de información, ya está almacenado en alguna nube, probablemente en la nube de Microsoft, en la de AWS, en la de Google, pero no garantizamos que la información esté segura. Entonces, no la tenemos procesada y en algún momento podemos perderla, es un riesgo muy, muy grande. Entonces, Juan Francisco Aguilar decía que esta es parte de la realidad y por eso es que en México, particularmente, que es donde nos interesa analizar, las organizaciones se enfrentan a estos retos tan difíciles para obtener información en tiempo real. Y eso es lo que buscamos, información en tiempo real. Ahora, ¿qué es lo que proponemos? Lo que proponemos es que haya una cultura de datos. ¿Qué quiere decir esto? La cultura de datos. Bueno, seguramente dentro de las organizaciones, y ustedes lo tienen muy identificado, hay culturas para distintos procesos empresariales. Hay una cultura de buen servicio al cliente, hay un proceso comercial limpio, hay políticas de operación. Y entonces, parte de lo que nosotros proponemos es que haya una cultura de datos, que haya un proceso en el que la información se convierta en esto, en un tablero relevante, como se ve en la imagen, visualmente fácil de digerir, que a los directores, a los usuarios finales, les facilite tomar decisiones en tiempo real. Y en realidad no es tan complicado, hay que hacer una serie de acciones. Parte de lo que vamos a ver en este webinar es, primero, identificar en dónde estamos, porque hay un diagnóstico, hay un modelo de madurez de operación, y entonces es importante que la organización identifique, yo estoy en este modelo, entonces ya sé en dónde estoy y ya sé lo que me falta para llegar a una cultura de datos y a un modelo de madurez de información de negocios o BI eficiente. Y aquí hay una pregunta que es relevante y sin duda ustedes pueden ayudarnos a contestarla. Su empresa, su negocio, su modelo de operación es Data Driving Company. ¿Qué es esto de Data Driving Company? Son estas empresas que todas las decisiones, todas, se toman en función de los datos, de lo que ha pasado en el histórico, de lo que está pasando en este momento y de lo que en función del análisis de los datos pudiera pasar en el siguiente trimestre a corto plazo, en el siguiente año a mediano plazo y en los siguientes 36 meses a largo plazo. Una empresa que basa su estrategia en análisis e interpretación de datos tiene un porcentaje muy bajo de errores y tiene una tendencia a aumentar la utilidad y la rentabilidad a la alza. ¿Cómo identificar si somos una Data Driven Company? Hagamos una pausa muy sencilla. De los que están con nosotros en este webinar, en este momento, ¿quién pudiera levantar su teléfono móvil, abrir una aplicación de inteligencia de negocios y decir, oye, si yo doy 2 clics, te puedo decir cuál es mi utilidad hoy, viernes, versus el mismo día el año pasado? ¿Quién pudiera hacerlo? Es probable que algunos lo hagan, porque algunas organizaciones tienen otro nivel de madurez de datos. Si no podemos o si no tenemos este nivel de información, entonces hacia allá es a donde nos gustaría ir a todas las organizaciones.
hacer empresas que tomen decisiones en función de los datos. Y entonces, la estrategia se reduce a menos pasos. Hay una dirección, por ejemplo, en People and Business tienen ya estos consejos directivos que anclan y que guían la operación. Y entonces tienen una base de datos limpia y transformada que da información en tiempo real. El margen de error en la operación y en la toma de decisiones se reduce drásticamente. ¿Y qué hay de por medio? Pues casi nada, la operación y la supervivencia de nuestras compañías, ¿no? Entonces, convertirse en un modelo de operación Data Driven Company es sin duda uno de los, es algo que deberíamos buscar en este proceso de operación. Muy bien.